Mi comentario del día de hoy, 23 de enero del 2024, es para referirme nuevamente a la hipocresía y al cinismo de López de hacer creer al pueblo de México que no se vive una dictadura, que se vive una democracia y que él no censura la libertad de expresión con relación a la presión, a la censura que se hizo a la conductora de un programa televisivo en Milenio, Azucena Oresti, y que López fue el responsable porque recibía críticas su gobierno de la violencia que existe en el país, y López se vio obligado a dar más de 220 millones de pesos a los dueños de Milenio, y como fue descubierto, porque no solamente ella ha sido motivo de censura por su gobierno, sino que también Loret de Mola, Jorge Ramos, Carlos Alarraqui, Pablo Iriar, Broso, en fin, más de 30 o 40 periodistas, a más de 150 periodistas muertos a mano de la delincuencia, atentados al por mayor, etcétera. Y para estar a tono con la hipocresía de López, me permito exhibir sus declaraciones vertidas en su circo del día de hoy así. El gobierno del presidente Madero no habían insultado tanto a un presidente como ahora. Y no pasa nada. No se reprime a nadie, no se censura a nadie. Lo de la periodista Azucena era porque quería ella tener otro espacio. Aquí dijimos hace un año o 2 años de que la estaban contratando en Latinos. Yo lo dije, ¿no? Y en aquel entonces, y quería tener los dos programas, en Milenio y en Latinos. Y los de Milenio le dijeron que no se podía eso. Pero, ¿por qué Latinos? Bueno, porque además que pagan muy bien ahí, están en contra de nosotros. Y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. No hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial, que no sea en contra de nosotros, abiertamente. Entonces, pues iba a Latinos a eso. Entonces eso me enteré. Yo no influyo en nada y no sabía yo que ya estaba en fórmula, porque no tengo tiempo para estar escuchando programas de radio, viendo televisión, noticieros. No, me entero de otra manera. Tengo mis formas, ¿no?, de enterarme. Con mi iPhone 38, ahí me entero, porque además son muy obvios, predecibles. Los conozco desde hace tiempo. Ya no me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué traen ahora? Elección de Estado. ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente. ¿Por qué fraude de Estado? ¿En dónde? ¿A quién se le limita su libertad de expresión, de manifestación? A nadie. Y no sabía yo que ya la periodista Azucena tenía un programa en Radio Fórmula. En Radio Fórmula. Ahora le van a dar un matutino. Ah, va a tener otro. Sí. Pero, ¿desde cuándo tiene el de la tarde? Desde que entramos, desde el 19. Tiene ya. Entonces, cuando iba a Latinos, ya tenía el programa de Radio Fórmula también. Sí. Y en Milenio. ¿Sí? Pues no hay ningún problema, que le vaya muy bien y que viva la libertad. Nada más que en la democracia la comunicación significa mensajes de ida y vuelta. En la dictadura no. Nada más habla uno. Bueno, López finge ser un demócrata, finge ser un presidente tolerante con la crítica. Sin embargo, se queja que desde Madero nunca había sido atacado un presidente como lo es López. Además, dice que él no censura la libertad de expresión. Y la realidad es que, como lo manifesté al principio, no solamente la señora Azucena Oresti fue objeto de censura por parte de López,
sino son 20 o 30 periodistas más, entre ellos Loret de Mola, Carlos Alarraqui, Pablo Iriar, Jorge Ramos, Carlos Ramos, el mismo Broso, en fin, muchísimos periodistas que han sido despedidos porque López utiliza su poder y además el dinero para sobornar a los dueños de periódicos. Por ejemplo, en el caso de Azucena, les entregó más de 220 millones de pesos por la cabeza de Azucena. Inclusive el día de ayer, 22 de enero de este mismo año, Azucena desmintió a López, lo que está diciendo en este circo, donde declaró que por las represiones que había de Milenio, por la censura del mismo presidente, pues fue despedida. Y López es un hipócrita porque actúa como si fuera un demócrata, pero es un dictador de facto. Y para aclarar perfectamente por qué hablo de que es un dictador de facto, porque los apoyadores de López, que son los que se llaman paleros, manifiestan que si fuera un dictador, como lo afirma López, no habría libertad para que un periodista hiciera sus reportajes. Y la realidad es que la dictadura no solamente se da por un golpe de estado militar, sino que se da también de manera personalizada, de manera partidaria, y en este caso es una dictadura de facto con fachada constitucional, porque en este caso de dictadura, el dictador se autolimita a determinadas cuestiones que le son de su agrado o posibilidad de cumplirlas, pero la mayoría de las disposiciones de la Constitución son letra muerta. Y otra característica de la dictadura de facto es de que no existe autonomía ni independencia de los poderes. Una prueba de ello es socavar al INE, socavar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a diario la sataniza, la descalifica, que apoyan a narcotraficantes, cuando que la realidad es que López es el padrino de la mafia mexicana de narcotraficantes. Otra característica es la arbitrariedad. López a diario comete arbitrariedades en contra de los periodistas y en contra de quien no está de acuerdo con su desgobierno. Siempre habla de conservadores, de neoliberales, de corruptos, de que están pagados por el dinero, que no apoyan a las causas nobles, etcétera. Otra característica de una dictadura personalísima es el hecho de que influyen en las elecciones. López está preparando ya su movimiento para que las elecciones sean ganadas por su corcholata. Y tiene mucha semejanza López, no en cuanto a la ideología política, me refiero al caso del nazismo, porque en el caso de Hitler, concretamente de Adolf Hitler, él era un nacionalista de extrema derecha. López es un populista con bandera de izquierda, ahí está la diferencia. Por otro lado, los nazis luchaban por una cuestión racista de carácter biológico, o sea, la supremacía de la raza aria contra los judíos. Y en el caso de López, gobierna para sus partidarios de la Cuarta Transformación, que es un sistema
comunista, porque él bien lo aclaró en varios videos que existen, de que el que está con su cuarta transformación es su amigo, y el que no está a favor de su cuarta transformación es su enemigo. O sea, que hay mucha similitud con el nazismo, porque en el caso de Adolf Hitler, él presumía que era inteligente, que era una persona que se desvelaba trabajando por el bienestar del pueblo alemán, y López tiene mucha similitud. Él dice que ¿qué presidente ha existido en México que se levante a las 5 de la mañana y que tenga reuniones con su gabinete de seguridad? O sea, son un símil, son idénticos, son iguales. Insisto, no en ideologías, pero sí en cuestiones convenencieras, y además en movimientos políticos de avasallar a las instituciones, quitar la autonomía y la independencia de los poderes. Y para demostrar estas mis afirmaciones, me permito exhibir la verdadera imagen de Adolf Hitler así. Cuando Hitler triunfa en el verano de 1940, aclamado por los alemanes, su pueblo lo toma por un genio infalible, dotado de una inteligencia excepcional. Sin embargo, se trata de una imagen totalmente inventada. El mito de Hitler que se vende a los alemanes es el de un Führer que lo sabe todo y que trabaja día y noche en su despacho. Y es lo opuesto a la realidad. Hitler es un diletante. En realidad no trabaja ni ha trabajado nunca. Es una persona que no soporta un esfuerzo intelectual prolongado y que es incapaz de leer un informe de más de 20 páginas. Hitler no trabaja. Bueno, es la misma porquería. En el caso de López, no sabe manejar ni un celular, no sabe manejar una cuenta de banco, no usa tarjeta de crédito. Al parecer, y él lo ha afirmado, su señora es la que lo mantiene, porque trae 200 pesos, y eso es pura demagogia, puro populismo. Y en el caso de Hitler, era un imbécil, era un tipo que no tenía inteligencia. Explotó el patriotismo y la idiosincrasia de los alemanes contra el aspecto de la supremacía de la raza aria, el antisemitismo. Y López lo que pregona también es que gobierna para el pueblo sabio, y su pueblo sabio son los paleros que lo apoyan, y el resto de los mexicanos somos sus enemigos, así nos considera. Además, López acabó con el Estado de Derecho, no hay certeza jurídica. López somete sus actos o se autosujeta a lo que él considera que le conviene, que no le causa ningún perjuicio. Además, gobierna en unión de una élite que son sus hijos. Sus hijos son una bola de huevones, puercos, parásitos de su gobierno, que no trabajan igual que él. López no trabajó toda su vida, y al igual que Hitler tampoco trabajó, y sin embargo explotó el populismo como lo hace López, y sus paleros lo consideran un mesías, un dios. Ya expliqué en otro video que López polariza al pueblo de México. Él hace creer a sus paleros que debe de existir un odio contra la clase conservadora, contra la clase media, que porque son los responsables de la corrupción
en el país, de tal forma que los paleros, mercenarios, que son gente ignorante, pues avivan ese odio contra la clase media que López está avivando. Lo mismo que hizo Hitler, avivó al pueblo alemán contra los judíos, contra la supremacía de su raza, porque así como López es un populista con bandera de izquierda, Adolf Hitler era un nacionalista de extrema derecha. Y en fin, que el fin de este video, y es mi opinión, es que López tiene una fachada de demócrata, de inteligente, de un mesías de barro, igualito que lo fue Hitler en su momento. Y finalmente, que López no garantiza ni protege la libertad de expresión, porque la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo el caso de que se ataque la moral, se ataque el orden público, se cometa algún delito, y no existirá la previa censura. Y López pues utiliza una fachada de demócrata, una fachada de presidente patriota que está acabando supuestamente con la corrupción, y lo único que hace es de manera falsa autonombrarse en su circo como el protector de la libertad de expresión. Ya en otro video manifestaba que un caso palpable de que López reprime a los periodistas es el asunto muy sonado de Ciro Gómez Leiva, que fue motivo de un atentado porque López hizo apología del delito de homicidio en su contra. En fin, que López es el causante de los despidos de TV Azteca, de Milenio y de otras estaciones famosas de periodistas de la talla de Broso, el payaso tenebroso, de Carlos Loret, de Alarraqui, de Pablo Iriart, etcétera. Y López, como todo hipócrita y como todo cobarde, pues aparece como un mesías de barro y además como un ser inteligente y que trabaja por el bien de México, como también lo hacía Hitler, y que afortunadamente la historia ya lo tiene catalogado como un dictador, pero un dictador que fue derrocado por el mundo. En este caso de López, que es un dictador de facto, pues nos tiene totalmente atemorizados, amenazados, y por ello es que López está detentando el poder de manera absoluta, arbitraria, y posiblemente vaya a manipular las elecciones, y eso provocaría que siguiéramos sufriendo el pueblo de México una dictadura por otros 6 años más. Pero considero que el pueblo ya está consciente, y me refiero al pueblo pensante, no a los paleros que están idiotizados por López. Considero que así como millones de mexicanos votamos por este mesías de barro, porque engañó al pueblo de México que iba a dar, pues que iba a dar salud, que iba a acabar con la pobreza, con la corrupción, etcétera, y resultó que fue un presidente fraudulento, resultó un presidente fracasado y una caricatura de presidente, pero pues va a pasar a la historia como un dictador y como una simple basura, pues se dedicó a reciclar basura priista de todos los partidos que renunciaron y traicionaron a sus grupos políticos en aras de obtener el poder que de manera obsesiva compulsiva está peleando López, y que quiere crear un maximato
que no lo vamos a permitir. Muchas gracias.